Hello, guys. Hi, everybody. Good evening. Hello, hello. Okay, so hi, everybody. My name is Valentina Poveda. I'm gonna be the teacher for today. Welcome to our rocket classes at American Schoolway. Buenas noches, chicos, a todos. Mucho gusto. Nuevamente acompañándolos. Yo soy Valentina Poveda. Voy a ser la profe por el día de hoy y bienvenidos a otra rocket class en American Schoolway. Así que esperemos a ver quién está conectado. Hi, Paula. How are you? I'm really good. And you? How's everything? Hi, Luisa. Luisa Fernanda Rios. Hi. It's a pleasure to be here with you. How are you? ¿Cómo estás, Luisa? How are you? Okay, that's amazing. So, guys, well, today let's gonna start with an amazing and very useful class for you. This is basically vocabulary that's gonna help you at whatever moment of your life if you want to travel or if you want to go on a trip. Chicos, el día de hoy nuestra clase va a estar enfocada en un vocabulario súper útil, muy interesante, también muy bueno para cuando deseen viajar o estar en un viaje. Todo este vocabulario les aseguro que les va a servir demasiado. Pero para comenzar, quiero saber por qué están aprendiendo inglés. Why are you learning English? Esta pregunta deberíamos hacérnoslo cuando estamos aprendiendo un segundo idioma, en este caso el inglés. ¿Por qué? Porque el inglés va a ser esencial en diferentes aspectos de nuestra vida. So, why are you learning English? For travel, maybe? Para viajar? To know about cultures, para aprender de culturas, to meet someone new, para conocer a otra persona o a alguien más. Si todas estas razones son pues son las que lo motivan a usted o a cualquier persona a aprender inglés, esta clase te va a servir mucho. ¿Por qué? Porque nuestra clase el día de hoy va a estar enfocada a the airport vocabulary, a todo el vocabulario que debemos aprender en el aeropuerto. ¿Por qué? Porque si viajamos indica que vamos a conocer una cultura nueva y vamos a conocer personas nuevas y digamos, el lugar principal que nos conecta con los otros países donde nuestro idioma va a ser el foco es los aeropuertos. De ahí es donde vamos a poder viajar. So, let's get start with our vocabulary, at the airport vocabulary. So, here, there are some planes and there is the terminal. So, to start first, what we need to take into account are the airport announcements. Lo primero que debemos tener en cuenta son nuestros anuncios en el aeropuerto. ¿Por qué? Porque en estos anuncios nos están indicando cómo, cuándo y dónde debemos abordar o qué tipo de avión o en este caso todo lo relacionado al vocabulario que debemos entender en un aeropuerto. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que nos está demostrando todo el vocabulario tan extenso que podríamos aprender en un aeropuerto. For example, this is a pre-boarding announcement, and here they're talking about different vocabulary or different words to take into account. For example, good afternoon, passengers. This is the pre-boarding announcement for Flight 86B to Colombia. We're now inviting those passengers to begin boarding at this time. Please have your boarding pass and identification ready. Thank you. Aquí notamos que es un vocabulario que de pronto jamás hemos visto, que no entendemos muy bien. Sin embargo, vamos a comenzar con las palabras que están subrayadas o en rojo. Passengers. ¿Qué significa esta palabra?
Passenger es la persona que está abordando un avión o en este caso que está confirmando la hora de partida o a qué lugar o a qué destino va a llegar. Eso es un pasajero, a passenger. Flight 86B. ¿Qué significa esta palabra? Es el vuelo. Los vuelos casi siempre se describen con números o con letras y también se dice desde el destino de partida al destino de llegada. Esto siempre se va a anunciar en un aeropuerto, in an airport announcement. Then we continue with boarding. Boarding es la acción de abordar, de entrar dentro del avión, así que boarding va a ser una palabra que vamos a seguir viendo en el resto de nuestra clase. Boarding pass también es una palabra que vamos a seguir viendo. ¿Por qué? Porque es el pase de abordaje o en este caso el ticket que nos dan para poder abordar un avión. So, firstly, the airport announcements are made by the agents or by the flight attendants or even sometimes by the captains. So, you need to take into account this when you are at the airport. Tenemos que tener en cuenta que estos anuncios se hacen por medio de los agentes que nos colaboran, los auxiliares de vuelo o cuando estamos dentro del avión, los capitanes también hacen este tipo de anuncios. So, let's gonna continue. Then, this is like the place, the building at the airport. Vamos a continuar con el lugar físico o en este caso el edificio dentro del aeropuerto. A estos no es the airport, el aeropuerto en sí es el lugar general, pero al edificio donde nos conectamos o donde podemos entrar al avión o en este caso llegar se le llama terminal. This is the building at the airport and it is divided into lounge, arrival lounge and departure lounge. The terminal, que ya sabemos que es el edificio en el aeropuerto, se divide en dos secciones. Arrival lounge, esta es la sala de llegada y la sala de partida o en este caso de salida, the departure lounge. Those are mostly common as arrivals and departures. Estas son más conocidas como arrivals and departures. Recordemos que son salas de espera, donde se llega o donde sale. So, arrival and departures. Pero si estamos hablando de arrivals, departures, de salidas y llegadas, necesitamos entender un poco en qué contexto estamos hablando de llegadas y salidas. Bueno, si estamos hablando de arrivals, it's because a flight is an incoming flight. The plane is coming. Esto es estamos hablando de los vuelos que llegan. En esta sala llegan los vuelos, es decir, las personas esperan o llegan a este tipo de salas. The departure lounge is the outgoing flight. Well, in this lounge we are waiting for take the plane, so those are outgoing flights. Estos son vuelos, en este caso, que salen del aeropuerto. Y en este caso tenemos dos verbos o dos acciones que hacen los aviones muy importantes porque en los anuncios los vamos a escuchar. To land. When a plane lands, it touches the ground and the flight ends. ¿Qué significa? Cuando el avión aterriza, es porque toca el suelo y esto quiere decir que el vuelo finaliza. Por el contrario, to take off. When the plane takes off, it ascends and the flight begins. Cuando el avión departe del aeropuerto es porque este asciende y el vuelo está comenzando. Entonces son verbos o acciones muy comunes en los anuncios o en el aeropuerto para tener en cuenta. So, here we have some important places to look before the flight or before taking the flight. Estos lugares son muy importantes visitarlos antes de o chequearlos antes de porque nos indica toda la información antes de abordar un avión o en este caso tomar nuestro vuelo. ¿Qué es esto? The Flight Information Monitor. It shows flight times. En el monitor donde nos dan toda la información relacionada a nuestros vuelos, nos van a indicar en qué aerolínea vamos a tomarlo, cuál es el destino, cuál es la puerta de partida, cuál es el tiempo y ciertas características. So, it shows some remarks: on time, boarding, closed or delayed. ¿Qué significan cada una de estas características nuevas? Bueno, si nuestro vuelo está a tiempo, our flight is on time, is because it's the time to board
or it's time to boarding the flight. Es porque está en el tiempo correcto y es el tiempo exacto para que tú puedas abordar el vuelo. Boarding es el momento exacto, la primera llamada que se hace para abordar el avión. Así que te van a dar aproximadamente de 10 a 15 minutos para poder abordar hasta que el avión, o en este caso el vuelo, se cierre sus puertas. So, until the flight close their doors. So, you need to go on time when it is boarding. Necesitamos estar a tiempo cuando vayamos a abordar. Como veníamos hablando, close es la última llamada que se hace o es la última característica que aparece en the Flight Information Monitor because the doors are closed. Las puertas se cerraron y ahí te van a hacer una última llamada con tu nombre, pero no te van a dar más de 5 o 6 minuticos para llegar a la puerta. Finally, if the flight is delayed, is because it's not gonna departure or take off at the correct time. Es porque el vuelo va a estar retrasado y no va a departir a la hora establecida. Y esta es una de las características que va a aparecer en el monitor. Okay, so now, before doing the check-in, you need to know what are the types of flights that you need to take. Antes de hacer el check-in de tu vuelo, necesitas saber qué tipo de vuelos vas a tomar. There are 3 kinds of flights. Number 1, non-stop flight. Number 2, direct flight. Number 3, a layover flight. Son 3 tipos de vuelos. El primero, non-stop flight. Este vuelo no tiene ninguna parada intermedia. Es un vuelo directo. So, this is the flight from point A to your point B, that is the destination, without any intermediate stops. So, that's the best one. I think that is the best one for you or for the travelers. Para mí creo que es el mejor porque no tiene ninguna parada, no necesitas cambiarte de avión y vas directo a tu destino. The second flight is a direct flight. So it means that you go through the point A to your destination, that is the point B, but it has at least one intermediate stop. But don't worry, you don't need to change the plane. No te preocupes porque en un vuelo directo, a direct flight, a pesar de que pareciera que este es el directo, no lo es. Tiene al menos una parada, pero lo importante es que no necesitas cambiar de avión. Por el contrario, si estás tomando un layover flight, a layover flight is because you take the plane, you fly from point A to your destination, that is the point B, with more than one intermediate stop, and you need to change the plane. Así que en este último tienes varias paradas en tu viaje y también necesitas cambiar de avión. Bueno, ¿cómo vamos hasta el momento? ¿Alguna pregunta, chicos? De pronto, ¿alguna pregunta relacionada a lo que estamos viendo? At the airport, ¿creen que es useful, es ser útil para cuando vayan a viajar? ¿Qué creen? Everything okay? Okay, that's amazing. So, guys, then let's gonna continue with the process, the instructions when you get to the airport. What should I do when I get to the airport? Vamos a hablar de todas las instrucciones desde el momento en que llegamos al aeropuerto hasta el momento en el que estamos dentro del avión y cuando llegamos a nuestro destino. ¿Qué debería hacer cuando llego al aeropuerto? What should I do when I get to the airport? Here, there are some instructions for you. So, let's gonna check with all the vocabulary. Vamos a chequear todas estas instrucciones, pero recuerden que siempre hay un vocabulario a tener en cuenta. So, firstly, you go to the check-in counter and talk with the agent. Vamos a ir directamente al counter o al espacio donde hacemos el check-in. ¿Y con quién vamos a hablar? Con el agente. Las personas que nos ayudan dentro del aeropuerto se llaman agentes, an agent. Then you show your passport. What is your passport? This document that reveals your personal information, your contact information, or your nationality. El pasaporte es un documento nacional que nos distingue con toda nuestra información personal de contacto y también con nuestra nacionalidad.
Entonces es lo primero que nos van a pedir en un aeropuerto, nuestro pasaporte. Then you place your luggage or your baggage on the scale. What is on a scale? It weighs your baggage. Then luego vamos a posicionar o poner nuestra maleta, luggage or baggage. Teacher, pero ¿por qué tengo dos palabras en este caso? Porque son lo mismo, significan lo mismo, solamente que una, luggage, es más utilizada en el inglés británico. Por el contrario, baggage es más utilizado en el inglés americano. Así que cualquiera de las dos se te va a entender. Luggage or baggage. On the scale is that equipment that weighs your baggage. Es este artefacto que nos ayuda a pesar nuestra maleta. Así que casi siempre te van a decir que la posiciones en este aparato electrónico para que te pueda pesar, y esto es un requerimiento al momento de viajar. ¿Cómo se llama? The scale. La maleta, cualquiera de los dos, luggage or baggage. Hasta ahí vamos bien. Luego, ¿qué hacemos después? Chequeamos nuestras maletas de mano. Check your carry-on bags. Al contrario the luggage and the baggage, que es la maleta grande, la de tantos kilos, más o menos unos 13, o dependiendo de nuestro destino, varía entre 13 a 26 kilos. Por el contrario, tenemos our carry-on bags, nuestras maletas de mano, así se le llaman. That is a small bag you take with you on the plane. Es una maleta pequeña o que no pese más de ciertos kilos establecidos para que tú puedas llevar dentro del avión. Así se le llama, entonces una va a ser diferente a la otra. Carry-on bags is different from the luggage and the baggage. Then we have the option to choose our seat on the plane. Can be an aisle seat or a window seat. Tenemos la posibilidad de escoger nuestros asientos en el avión, así que hay dos posibilidades dentro de un avión. The aisle seat conecta con el pasillo, pero the window seat, tienes la posibilidad de poder tener cerca la ventana, o sea, es el asiento de la ventana, el otro es el asiento del pasillo. Ya tú decides cuál es el de tu preferencia, o en este caso, cuál está disponible en el momento. So, you choose a seat on the plane, the aisle or the window seat. Then, you confirm information about the gate. Vamos a confirmar la información acerca de la entrada. ¿Qué es the gate? Súper importante tener esta palabra en cuenta. ¿Por qué? Porque esta es la área donde los pasajeros abordan el avión. Es la puerta o el pasillo que conecta directamente con la puerta del avión. So, don't forget, confirm information about the gate. This is the area where passengers board the plane. Then, you need to confirm information about the departure time. ¿Qué es departure time? Es la hora establecida en la que el avión va a departir del aeropuerto. Así que es muy importante. Esto usualmente por cambios climáticos cambia. Pero, o de pronto porque hubo un problema con el avión, problemas técnicos, esto también tiende a cambiar, pero de resto, si no hay ningún problema, la hora va a ser la misma que se te confirmó al principio. Así que the departure time is really important. This word or this expression is really important when you are at the airport. Then, we continue with get your boarding pass. Ya después de haber confirmado toda esta información, necesitamos chequear nuestro pasaje de abordaje. Este es el que nos va a indicar toda la información que ya afirmamos y es el ticket. Por ende, debes tener tu pasaporte y tu ticket juntos. Y luego, o finalmente, después de pasar con todas estas instrucciones, vamos a seguridad. Go through security. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos a seguridad? Okay, so this is the security check. Firstly, you need to take your passport and your boarding pass together because they are going to ask you for. So you need to show passport and boarding pass. Necesitas mostrar tu pasaporte y tu pasaje de abordaje porque siempre van a ir juntos. Es un requerimiento cuando estás pasando por seguridad. The second instruction is put your items in the bin. Necesitas poner todos tus objetos metálicos o lo que tengas dentro de tus bolsillos dentro de este recipiente que va a pasar por medio de un escáner. It's gonna through an X-ray scanner. So you need to put here all those kind of objects or items that you are wearing or that maybe you have on your pockets. So please empty your pockets and put everything in those bins.
Number 3, go through the scanner. Lo último es que cuando ya te hayas despojado de todas tus pertenencias y las hayas puesto en este recipiente para que pase por el escáner, necesitas tú también pasar por un escáner. So you go through the scanner. Y ya, completamos nuestro chequeo de seguridad y ya finalmente vamos ¿a qué? A la sala o a la puerta de partir y abordamos nuestro avión. So go to the gate that you know is the area where passengers board the plane and finally board the plane. Entonces vamos a la puerta, the gate, ya habíamos hablado que este es el área donde los pasajeros abordan el avión y finalmente abordamos el avión. ¿Alguna inquietud, chicos, hasta el momento con el vocabulario o vamos bien? Todo entendible hasta el momento. Okay, that's right. So let's gonna continue now. Let's go to the plane, on board. ¿Qué vamos a hacer cuando estamos dentro del avión o boarding the plane, abordando el avión? Si tenemos una maleta, our carry-on bag is, I don't know, smaller or is bigger than the normal, so we can put the carry-on bag in the overhead bin. Aquí hablamos de este compartimiento que está por encima de nuestras sillas y podemos ubicar nuestra maleta, the carry-on bag, en este compartimiento. Es una de las opciones. Then you check your seat. Remember, there are 2 types of seats inside the plane. What is that? Check your window seat or check your aisle seat. Vamos a chequear cualquiera de las dos opciones que hemos escogido anteriormente en el check-in, si es la ventana, la silla de la ventana o el asiento de la ventana o el asiento del corredor. The window seat or the aisle seat. And finally, if you have any question or any doubt about the plane or maybe you want any meal, any drink, you can ask the flight attendant for help. Si tienes alguna duda, si quieres adquirir algún alimento o alguna bebida, puedes preguntarle a el auxiliar de vuelo, él o la auxiliar de vuelo. Recordemos que el agente es el que nos colabora dentro del aeropuerto, pero el auxiliar de vuelo es el que nos colabora dentro del avión. Ask the flight attendant. The agent is different from the flight attendant. Remember that. Then, or finally, you go to your destination. When you arrive to your destination, to the point B, there are some instructions to follow too. Cuando llegamos a nuestro destino, también hay ciertas instrucciones que seguir. ¿Por qué? Porque en vuelos internacionales vas directamente, cuando arribas, o en este caso llegas al aeropuerto, siempre vas a ir a inmigración. Es un requerimiento que siempre se solicita. So, when you arrive or when you land to your destination, go to immigration. Then you answer the required questions. ¿Cuáles son las preguntas requeridas? Todas, digamos, ¿para qué vas? ¿Cuál es el motivo de tu viaje? ¿Por placer o por negocios? ¿Cuánto tiempo vas a permanecer en el país? How long time will you stay in that country? Are you there for business or for pleasure, for leisure? También te piden o te solicitan tu ticket de vuelta. Necesitas saber en cuánto tiempo vas a estar y si tienes el ticket para poder devolverte. So, your return ticket, they are gonna show, well, you need to show that to them. And finally, those documents, the passport, the boarding pass, the return ticket, those are done in the passport control. Todo esto se hace en inmigración, pero a través del control de pasaportes. Recuerden que inmigración son oficiales chequeando tus documentos. Officials checking your documents. And then you take your luggage or your baggage from the baggage claim. Vas a esta área de equipaje donde vas a agarrar tu maleta, que ya está chequeada. ¿Por qué? Porque se chequeó en tu lugar de partida. So, the baggage claim is that area where passengers pick up their checked baggage. So, remember that you only be there waiting for your baggage or your luggage. Vas a estar ahí solamente esperando y poder agarrar tu maleta.
Con base en todo este vocabulario, vas a poder viajar tranquilo, vas a poder disfrutar de tu viaje desde el aeropuerto, desde que llegas hasta que llegas a tu lugar de destino. Pero recuerda, muy importante tener todo el vocabulario presente para no estar confundidos y al mismo tiempo poder defenderte en este tipo de situaciones. Así que, ¿qué tal les pareció el vocabulario, chicos? ¿Interesante? ¿Útil? ¿Tienen alguna pregunta de algo que no entendieron? Recuerden, no duden en preguntar. No? Okay, don't worry. So, I have an exercise for you. So, together, let's gonna practice all of this vocabulary. Entre todos vamos a practicar todo el vocabulario que ya vimos con unas instrucciones que yo acabé de hacer. Y nos va a ayudar a entender o en este caso a afianzar los términos que vimos anteriormente. Okay, so let's gonna start with the text and you are gonna do it with me. Well, so to start, when you arrive or departure, what is the correct word here? When you arrive or departure. Thank you so much, Daniel. Thank you for your appreciations or your advices. Espero que les haya servido, Daniel. Vamos entonces todos a practicar un poco el conocimiento por medio de estas instrucciones. Very good, Paula. When you arrive to the terminal or to the bus station. Recordemos cómo le llamamos al edificio dentro del aeropuerto. The bus station, maybe, or the terminal. What do you think? Very good, Valentina. So, when you arrive to the terminal, go directly to the check-in or check-out counter. What is the correct name? Very good, Daniel, to the terminal. Check-in or check-out? Very good, Paula. So, when you arrive to the terminal, go directly to the check-in counter and confirm your trip's information with an agent or a flight attendant. Recordemos las diferencias entre el agente y el auxiliar de vuelo. ¿Cuál es el que nos colabora en este momento o en este lugar? An agent or a flight attendant. Very good, Valentina. Very good, Paula. An agent. So, confirm your trip's information with an agent. Check your baggage or your carry-on bag on the scale. ¿Cuál de los dos es el que debemos chequear? The baggage or the carry-on? Very good, Daniel. An agent. Great. Very good, Valentina. Very good, Paula. The baggage. ¿Por qué? Porque esa es la maleta, la grande, la que necesita los 26 o de 13 a 26 kilos aproximadamente para ser chequeada. Pero the carry-on bag, esta maleta es la que nos acompaña en el avión. So, then you can go through security or to the plane. ¿Podemos seguir directamente al avión o necesitamos hacer el chequeo por medio de seguridad? So, then you can go through Very good. To the plane. Ok, bueno, Paula nos dice que to the plane. Recordemos que si vamos, primero chequeamos toda la información del vuelo, luego necesitamos, es casi que una obligación, pasar por medio de seguridad porque ellos son los que revisan o pues son los que nos revisan todos los objetos de la maleta o todo lo que llevamos para que no haya ningún problema durante el avión. So, very good. So, you go through security. Put your items into the bin or the overhead bin. ¿Cuál de los dos? ¿En cuál de esos dos lugares debemos ubicar nuestras pertenencias? The bin or the overhead bin?
Okay, so, well, we need to put our items into the bin. The overhead bin is that space that you have below to your seat, to your window or your aisle seat. The overhead bin es este espacio que tenemos dentro del avión para ubicar nuestra maleta de mano. Pero the bin es este lugar, espacio, antes de pasar por el scanner, the X-ray scanner. So, the items into the bin. And finally, and pass through the scanner. After that, board the plane looking for your seat. Muy necesario abordar el avión mirando cuál es el asiento adecuado. When the plane lands or takes off, it means that the flight begins. ¿Cuál de las dos acciones debe ser el avión para departir en este caso? Lands or takes off. Y significa que el vuelo comenzó. Very good, Paula. So, when the plane lands, actually, no, takes off. La gran diferencia entre aterrizar y despegar, land es cuando el avión aterriza. Takes off es cuando el avión despega o en este caso departe. So when the plane takes off, it means that the flight begins. During the flight, stay seated on your seat. This is a recommendation and advice. And moreover, when you arrive to your destination, you go to immigration or the baggage claim. Cuando llegamos a nuestro destino, ¿qué debemos hacer? Principalmente. Very good. So we go to immigration because they're gonna check our documents and your documents will be checked by officials. Todos estos documentos van a ser chequeados por medio de los oficiales. Finally, the last one. Pick up your luggage in the baggage claim or in the luggage store. What is the correct option? Tomamos nuestra maleta desde qué lugar? ¿Cuál de los dos? What is the correct option? Very good, Daniel. Very good, Paula. So, in the baggage claim. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a transcurrir, parece como un carrusel, nuestras maletas y ahí podemos tomarla. Ya finalmente llegamos a nuestro destino y podemos disfrutar de nuestro viaje. So, that's the last part of our trip. Enjoy it. So, I hope those vocabulary and those contests will be helpful for you to travel abroad or to go other countries. So, you need to pay attention in everything. This is really important when you go to other countries or to other places. Chicos, recuerden que este vocabulario es muy necesario para cuando están viajando a otro lugar y les va a servir mucho. Recuerden que esto fue una clase de American School Way. Muchas gracias por haber estado conectados y participando todos. Espero que les haya servido mucho y nos vemos en una próxima ocasión. So, thank you so much. Bye bye, guys, and see you later.